Hola mis hermanos queridos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de podernos comunicar a través de la tecnología. ¿Quién lo iba a pensar? Alguien dijo, todo tiempo pasado fue mejor y yo personalmente estoy muy de acuerdo con eso, pero hoy en día la tecnología nos ayuda y hace maravillas. Gracias a esa tecnología es que nos podemos comunicar. En este momento no me estoy basando en ninguna de las lecturas que tenemos dominicales, ninguna de las tres lecturas, pero vino a mi corazón una lectura, es un texto en el libro de Éxodo capítulo 13, perdón, en el capítulo 14, versículo 13. Dice lo siguiente, Éxodo capítulo 14, versículo 13, usted en su casa lo puede leer más ampliamente, dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Interesantes palabras, ¿verdad? De un caudillo que se llamaba Moisés, al cual ellos estaban conociendo también. Estamos en este momento atravesando este tornado, esta gran tormenta a nivel mundial, no es a nivel nacional, es a nivel mundial, donde día a día a través de los medios de comunicación nos damos cuenta de la cantidad de muertos, de infectados, de afectados por todo esto. Y hace algún tiempo alguien habló de la crisis, y la crisis la comparaba con un cambio. Y es lo que está pasando en este momento. Yo quisiera que tomáramos este versículo que le habla Moisés al pueblo de parte del Señor y lo dejáramos ahí quietico por un momento, porque yo también quiero que más adelante lo analicemos, pero que pensemos y en dónde estaba el pueblo, o sea, cuál es el contexto, por qué Moisés les dice estas palabras, en dónde estaban ellos, qué estaban haciendo ellos allá, qué era lo que estaba pasando. Y para eso necesitamos conocer un poquitico la historia del pueblo de Israel. Como lo dije, esta es una época de una crisis mundial, pero es también la época de un cambio, y esperemos que sea una renovación, algo nuevo, algo maravilloso, que el Señor lo permita. Es algo prometido por el Señor. El Señor dijo en los postreros tiempos, y creemos que estamos en los postreros tiempos, vendrán hambres, guerras, pestes, ¿verdad? Y estamos, yo creo que atravesando. Anteriormente pensábamos que la peste era porque afectaba a una pequeña comunidad, y eso es todo. Ahora nos damos cuenta, no, es que es algo a nivel mundial y el Señor lo prometió, ¿verdad? También han habido cambios en el mundo. Se han aplazado y se han cancelado vuelos internacionales, eventos de parte de la Iglesia Presbiteriana. Hemos tenido que cancelar las reuniones del sínodo, las reuniones de la plenaria, todo esto, ¿verdad? Y también viene un cambio en las costumbres. Quizás usted jamás tenía la costumbre, hablo por una o dos personas solamente, que quizás no tenían la costumbre de lavarse las manos con frecuencia, ¿verdad? Que quizás cuando estornudaban lo hacían libremente, espontáneamente. Ahora hay cierto cambio en las costumbres. Cambios hasta en las costumbres de comer, de saludar, de vivir, de relacionarse. Y por supuesto cambios en los planes. Ya nuestros planes no son los mismos. A veces uno piensa, no es lo que yo planeé, lo que yo planifique, sino lo que planifique el gobierno por mí. ¿Quién iba a pensar que este fin de semana íbamos a estar en una cuarentena? ¿Y quién iba a pensar que en medio de esta cuarentena o al inicio de esta cuarentena nos iban a decir que la cuarentena seguía hasta mediados del mes de abril? Probablemente, ¿verdad? Pero estamos en las manos del Señor. Esta cuarentena, uno dirá, bueno, cuarentena, ¿qué nos quiere decir esto? La cuarentena implica aislamiento. Está relacionada con el número 40, por supuesto, ¿no? Pero es un aislamiento que se hace voluntario, que se hace obligatorio, con el fin de erradicar virus de varias comunidades o de algunas personas. Con el número 40 podemos pensar que hubo algunos eventos, algunos más bien acontecimientos que sucedieron en la palabra del Señor. Por ejemplo, el primero es Noé y su familia. Aunque la Biblia no nos lo describe como una cuarentena, realmente fue un aislamiento que tuvieron ellos, porque cuando construyen el arca, en cierto tiempo,
Ellos predican la palabra del Señor, le dicen a las personas que se arrepientan, nadie les hace caso. Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, suben al arca y Dios mismo se encarga de cerrar la puerta. Estuvieron aislados más o menos por unos 150 días, aislados completamente. Otro acontecimiento que podemos ver en la palabra del Señor es el mismo Israel en Egipto, que pasan a un aislamiento en pleno desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay absolutamente nada. Resulta que los israelitas salen con oro, pero no podían comprar nada, estaban aislados, ahora solo podían depender del Señor. También cuando nos habla la palabra del Señor que Jesús tuvo un aislamiento voluntario allá en el desierto, también por 40 días solito, pero en la presencia del Padre Celestial. Él necesitaba fortalecerse, ¿verdad? Y así hay otros tipos de cuarentenas, por ejemplo la mamá posparto, la mamá que sale de un parto anteriormente, las abuelas, por así decirlo, guardaban sus 40 días, mismos que la palabra del Señor nos indica. Hoy en día las costumbres han cambiado mucho, tristemente, porque al parecer pues estas madres más jóvenes no guardan sus 40 días y las consecuencias las ven en años posteriores. Pero bueno, el caso es el siguiente, que todo esto indica un aislamiento. El pueblo de Israel estaba iniciando un periodo de aislamiento sin saberlo, sin saberlo. Moisés les había dicho, vamos a ir al desierto a adorar al Señor, vamos a darle culto al Señor. Ellos pensaron, bueno, la cosa va a ser muy fácil, muy sencilla, lejos de saber que iban a atravesar todo un proceso enorme. Ese era el proceso por el cual Israel empezó a atravesar y ha atravesado siempre, hasta el día de hoy, todos estos procesos, ¿verdad? Entonces nos dice lo siguiente, el versículo 13 que ya hemos leído. Moisés dijo al pueblo, no temáis. En un momento donde hay mucha incertidumbre, en un momento donde hay mucha tensión nerviosa, donde se está generando pánico, ¿verdad? Y donde casi las relaciones humanas están por cortarse, ahí vemos una palabra fuerte del Señor que nos dice, no temáis, no teman, yo estoy con ustedes. Las circunstancias dicen otra cosa. No teman, yo estoy con ustedes, estoy al lado de ustedes. Dice, estad firmes. Eso implica que nosotros tenemos que tener una seguridad en el Señor, una seguridad en el Señor. Cuando estamos volando en un avión, cuando estamos tal vez nadando en un río o en una piscina, no estamos tocando nada firme, ¿verdad? Pero cuando estamos en tierra estamos un poquito más seguros. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Es la misma, es el mismo sentido que el Señor le da a esta frase. Están firmes, tengan seguridad, pisen sólidamente, porque yo soy su piso, porque yo soy su roca. Y es justamente en estos momentos que lo debemos hacer. Y finaliza diciendo, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved, en otras palabras, esperen en mí. Yo sé que es la parte complicada, yo sé que es la parte difícil esperar en el Señor, porque uno quiere resultados ya. Aún para este virus terrible, uno quisiera que ya, por ahí se está anunciando que la China ya tiene la vacuna y todas estas cosas. No sabemos, pero quisiéramos que ya fuera esa respuesta, ¿verdad? Porque nos adaptamos también a la nueva tecnología, que todo es ya, instantáneo todo. Y así queremos la respuesta del Señor, ya, instantánea, inmediata. Y Dios tiene un propósito. Y uno de sus propósitos es que aprendamos a confiar en Él, a descansar en el Señor. Y eso le tocó aprender al pueblo de Israel, así como hoy en día también nos toca aprenderlo a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando se mencionan estas palabras del versículo 13, ellos acababan de salir de Egipto, del mismo Egipto que 430 años atrás había ingresado Jacob, un jovencito que entró como esclavo. Ya más adelante hablaremos de él, tendremos la oportunidad. Pero ya este Egipto no era el mismo. Ya la situación de los hebreos, que eran los mismos israelitas del desierto, no era la misma, había cambiado. Ya ellos vivían como esclavos. Muy sugestivamente para los egipcios,
ellos no eran los esclavos, no les decían esclavos, los trataban con otro término, pero en su trato sí eran esclavos. Entonces vemos cómo el Señor permite que ellos empiecen a atravesar todo un proceso para que lo empiecen a conocer a Él. Ahora, ¿qué habían aprendido los hebreos, los israelitas en Egipto? Habían aprendido a confiar en sus propias fuerzas, habían aprendido a confiar en sus propias capacidades. No podían confiar en sus líderes porque no tenían líderes. José, hacía 400 años, poco más, había muerto. Ellos habían aprendido a conocer a los dioses de Egipto, que más o menos, echa la cuenta, son unos 56 o 57 dioses. Ellos tenían el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la siembra, una cantidad de dioses y diosas impresionantes. Y esos eran los que desde pequeñitos ellos estaban aprendiendo a conocer. Tremenda cosa, ¿verdad? Claro, les quedaba el relato todavía de los bisabuelos, que les habían dicho que Jehová era grande, que Jehová era todopoderoso, que Jehová era el único Dios, pero eso ya era historia patria. Y muchos, me imagino, lo considerarían como que ya eso ni siquiera era historia, sino eran mitos, leyendas, cuentos, como hoy en día podemos hablar de la Llorona, de la Patasola, de la Sombrerona, fantasías, cosas que no han existido jamás. Seguramente para la mente y el corazón de muchos de estos hebreos, Jehová era un mito, Jehová era un cuento que le dicen a los niños pequeñitos para que se puedan dormir rápido. Pero realmente no había nadie más allá arriba en el cielo que los pudiera escuchar. Esa era la terrible situación del pueblo de Israel. No conocía a Dios. En otras palabras, no tenía esa comunión, esa comunicación y mucho menos esa relación con Dios. Estos son tiempos en que el Señor lo que nos quiere enseñar es a tener esa relación con Dios, a que nos metamos con Dios. Es por eso que yo les invito a cada uno de ustedes a que estos días, que no son de vacaciones propiamente, ¿verdad?, dediquemos un tiempo al Señor, saquemos un tiempo para el Señor, que nos desconectemos de celular, de iPad, de televisor, de computadores y de una cantidad de aparatos y podamos sacar unos minutos a solas con Dios. Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Yo quiero finalizar y este estudio lo vamos a continuar. Ya les estaremos avisando muy seguramente para el miércoles, ¿verdad? Entonces les estaremos avisando vía WhatsApp y yo les quiero leer solamente un texto que recibí de alguien. Dice así: ¿te das cuenta? Todo se redujo a un espacio donde teniendo carros no los puedes usar, teniendo dinero no lo puedes salir a gastar, teniendo ropas lujosas te estás poniendo cosas cómodas que ni combinan, teniendo joyas ni las volteas a mirar, y podría seguir la lista. Hoy estás en tu hogar con lo básico y cuidando de ti y los tuyos. ¿No te parece una gran lección que nos da el Señor? Meditemos en estas palabras y oremos al Señor. Padre, en este momento te agradecemos tanto por tu fidelidad y tu misericordia y te damos gracias por este aislamiento al cual tú nos permites estar, el cual tú has provocado, Señor, para nuestro beneficio, para el beneficio de tu pueblo, para el beneficio de nuestra nación y del mundo entero, porque es un mundo al cual tú amas. Permite, Señor, que a través de este momento duro y difícil, Señor, no veamos solo las circunstancias adversas, sino te veamos a ti y te busquemos a ti y encontremos en ti la verdadera paz y seguridad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga ricamente y seguimos en contacto.